the leadership. There's always cost. Buenos días, 8 de la mañana. Se reduce un poco la tensión y eso está llevando al petróleo, junto con las ayudas, la reducción de las sanciones a Venezuela, a caer un poquito, porque pondría a Venezuela 300.000 barriles de petróleo diarios en el mercado. Pero esas palabras de Biden van asumiendo que la diplomacia no está funcionando. De tal manera que, a falta de diplomacia, Estados Unidos tiene otra diplomacia, que se llaman dos portaaviones, uno de allí y otro camino de allí, para que a quien se le ocurra tenga la respuesta de Estados Unidos. Ayer Biden pudo comprobar que ni le reciben ya en la cumbre de Jordania, ni le reciben, porque la cancelaron, ni le recibe nadie del mundo árabe, porque ahora mismo la situación es de tensión máxima. Es verdad que sigue avanzando el tiempo y como han escuchado de Biden, la rabia de Netanyahu se va conteniendo. Pero no sabemos si se va conteniendo o se va calentando cada vez más. Por lo que, ante la duda, hoy, esta mañana, la opinión pública estadounidense ya empieza a tener una fotografía clara alrededor de esto que vende Bloomberg. Cómo, ante la ausencia de la diplomacia, puede empezar a funcionar, puede empezar a jugar ya el envío de tropas y, sobre todo, esos dos portaaviones, para asegurarse de que si la diplomacia definitivamente falla, entra en juego la otra diplomacia, la de la fuerza. Por lo que Estados Unidos, avión presidencial, hace apenas unos minutos, en la vuelta de Joe Biden otra vez a Estados Unidos, fíjense en el siguiente gráfico, apuntaba que no está comprometida la fuerza terrestre para Israel. Todavía no hay una oferta estadounidense de enviar tropas si Hezbollah iniciara la guerra contra Israel desde el norte. Ha dicho Biden en el avión presidencial, no hay ninguna oferta en conversación con los periodistas para enviar tropas si se inicia la guerra contra Israel. Volvamos al punto anterior, porque fíjense que la opinión pública, aunque Biden va diciendo no hay comprometido, no hay comprometido, no hay comprometido, no solo Bloomberg, Washington Post, New York Times llevan artículos esta mañana alrededor de cómo la fuerza puede ser el elemento clave en el siguiente estadio por parte de Estados Unidos, una vez que la diplomacia no ha funcionado, no ha mejorado la fotografía, y veremos si no lo ha empeorado un poquito más al negar que Israel fuera el que cometiera el atentado, el ataque contra el hospital. Dijo que tenía suficientes pruebas de inteligencia, aclaratorias, pero no se sigue opinando lo mismo, no se opina lo mismo desde el otro lado, que se sigue apuntando a Israel como quien ejecutó ese ataque contra el hospital. E Israel y Estados Unidos han dicho que no fueron ellos, que fueron Yihad Islámica, otro grupo terrorista que está en Gaza. El punto fundamental es este ahora mismo. Una vez que Irán va dando pasos a 24 horas, 12, 6, y dice, parece el partido de Oliver y Benji, nunca llega a portería, gracias a Dios, pero va bravuconada tras bravuconada, movimiento tras movimiento, diciendo, nos acercamos, nos acercamos, nos acercamos. Ayer, embargo de petróleo a Israel, hoy, ante todo lo que ha visto Biden, el punto fundamental, dice Bloomberg ahora mismo, es, una vez que toda la fuerza diplomática se ha gastado en la última semana para prevenir el golpe, el choque entre Hamás e Israel y que haya una espiral en todo el Oriente Medio, una vez que ese mensaje que acabamos de escuchar de Biden, de contened la rabia porque así evitaréis errores que cometió Estados Unidos en el 11S, dice Biden, en ese entorno llega el momento de que si falla la diplomacia, dice Bloomberg, de fuentes de Estados Unidos, del gobierno, que la respuesta podría depender sobre todo de la fuerza militar. A partir de ahí, el Gerald Ford ya está allí, Eisenhower, que es el otro portaaviones que tiene esos nombres, camina también, navega hacia Israel para intentar sobre todo detener cualquier tipo de lanzamiento contra Israel, además del escudo antimisiles, además de ese escudo de acero, y sobre todo para generar disuasión en el entorno. No está sola Israel, está Israel y Estados Unidos, para defenderle ante cualquier ataque e incluso cualquier apertura de frentes, como dijo Irán. En ese entorno, tensión, tensión, tensión. Claves del día, en un día en el que cae
cae a esta hora Wall Street en futuros, no ha abierto todavía, no quedan horas y horas, pero vuelve a caer, está peleándose ya con los 4.300 puntos el S&P 500, volatilidad todavía prácticamente relajada, pero petróleo ya en una sensación de que o se toman medidas complementarias o va a ir hacia arriba. Y Estados Unidos, en tomar medidas complementarias, se ha visto que sabe hacerlo, aunque sean cuestiones escabrosas para Estados Unidos, como reducir las sanciones a Venezuela. ¿Cuál es la clave fundamental? Un acuerdo para elecciones libres en Venezuela en los próximos meses, el próximo año, en el que, a cambio de que se celebren esas elecciones libres con una serie de mediadores y de observadores, se permita levantar una serie de sanciones. ¿Para qué? ¿Para facilitar a Venezuela su situación? No. No, esto tampoco es así. Sino para reducir el precio del petróleo. Estados Unidos está mirando por el precio del petróleo, no por Venezuela. Si pudiera no lo cambiaba. Pero el punto fundamental es yo y yo, Estados Unidos. Por lo que si tus 300.000 barriles, ¿cuánto saca alrededor diario Irán? Entre 300 y 700. Si a cambio Venezuela empieza otra vez a bombear al mercado de petróleo porque se elimina una parte de esas sanciones, se compensa. ¿Qué ha hecho el precio del petróleo desde ayer cuando Estados Unidos dijo estamos avanzando en un acuerdo? ¡Bum! Disminuir rápidamente el precio del petróleo. A partir de ahí, ayer conocemos libro beige de la Reserva Federal, apunta a un estancamiento de la situación económica en Estados Unidos, cuanto peor mejor, estamos en ese punto, por lo que la Fed ayer en ese libro beige dice, bueno, esto va empeorando. Y si va empeorando, mejor. No vieron a Netflix, eso seguro. Cómo ha crecido en el número de usuarios, cómo va creciendo esta mañana en After Hours un 6%, después de ver que puede hasta subir precios. ¿Por qué? Porque lo de Netflix choca con esto. Dice que ve un recorte de beneficios y que ya no hay posibilidad ya no hay tanta posibilidad de traslación de precio al cliente. Oiga, si yo bastante hago con no perder dinero, como suba precios y usted se vaya a la competencia, empieza a perderlo. Dice el libro beige de la Reserva Federal, ya se empieza a ver un recorte de beneficios que llevará a que no haya aumento de precios al consumidor final. Si vemos Netflix, es todo lo contrario. Ha pedido o ha dicho que va a aumentar precios después de mejorar ostensiblemente todas sus expectativas y ya está subiendo un 6% Netflix After Hours. Petróleo, que cae a medida que Estados Unidos alivia restricciones de Venezuela, que van a aumentar 300.000 barriles diarios de petróleo. A partir de ahí vamos a ver cómo va la relación con Venezuela, que no es menor, y sobre todo cómo Estados Unidos busca otras palancas, como la Porta, pero para bajar el precio del petróleo. Palancas y palancas alrededor de gente a la que no ha querido ver durante décadas, pero que ahora, como hay otros malos malísimos, más malísimos que los que él consideraba que antes eran malísimos, pues estos malos menos malísimos pasan a ser medio buenos. Y entonces vamos a aliviar sanciones porque ahora hay otro que es mucho peor que él. Se llama Irán o se llama Putin. Y entonces empieza otra vez el tablero porque el objetivo final ¿cuál es? Tener el control absoluto de todo. Y en este escenario vuelve a jugar aquí y dice, pues ahora a ti sí que te dejo. ¿Por qué? Pues volvemos a parafrasear el domingo a Joe Biden. Somos el país con más poder en la historia. No ahora, del momento, de la historia. Napoleón, Napoleón, al lado de Biden. ¿Quién era? Banco Central Europeo. Ojo porque ayer, claro, estos entornos son muy buenos para empezar a colar goles por un lado y por otro. Oh, es que yo estoy mirando a la guerra de Israel. Pues espérate, aprovecha ahora y sácale por aquí, ¡pum! Y le ponemos el movimiento clave para que ahora sí se ponga el euro digital en marcha. Ayer hicieron pistoletazo de salida. Y ya tenemos el euro digital con muchas dudas, con cartas de parlamentarios diciendo, pero, ¿cómo vais a poner esto en marcha sin una explicación de privacidad, que no la hay, sin una explicación de protección de datos del consumidor, sin una explicación de costes, sin una explicación de qué va a suceder con la banca? Si el Banco Central Europeo va a engullir con ese euro digital todo el trabajo de una parte de la banca, porque la gente va a querer tener el depósito en el usuario final, no en el intermediario. ¿Cómo ponéis en marcha esto? Pues porque hay una guerra en Israel. Ponlo rápido. Y ayer hizo el Banco Central Europeo. Vamos. Hombre, ya dijeron que lo iban a hacer en octubre, ¿eh? Pero así queda como de refilón. Y ahora tiene 2 años para hacer la fase siguiente, que es la fase de preparación.
no sabemos a qué nos vamos a preparar, pero el Banco Central Europeo inicia la siguiente fase del euro digital con muchísimas dudas sobre privacidad que tenían que haberse resuelto en la fase anterior, que era la fase de elaboración, y ahora en la fase de preparación, pues el Banco Central Europeo tiene que elegir si finalmente es Enbridge, toda esa plataforma, herramienta para que usemos todo nuestro dinero digital, como fue el Monopoly, y sepan perfectamente no solo lo que ingresamos, que ya nos lo tienen controlado al milímetro, sino en qué gastamos, cómo gastamos. Elemento final, control social. Elemento final, oiga, usted se está pasando de yogures, ¿eh? Bueno, si son yogures no pasa nada, pero usted se está pasando ya de carne. Venga, pase usted a comprar un poquito de pescado, bueno, o pase usted a comprar un poquito de comida ya más sintética. Claro, en todo este entorno de guerra de Israel empieza el movimiento de ir jugando otros factores que en una situación normal estaría alarmando a toda la opinión pública, ahora mismo es que ni aparecen. Mira, han aprobado en el Banco Central Europeo que igual dentro de 2 años nos dan un euro digital, con lo que ya no tendrás ni monedas en el bolsillo. Ya, y entonces sabrán para qué uso todo. Bueno, ya, si no eres un delincuente no pasa nada. Oiga, ¿y usted por qué tiene que saber lo que gasto o dejo de gastar? Bueno, por el bien de todos. ¿Por qué bien? Bueno, estamos en ese entorno, ya habrá tiempo en estos 2 años de ver de qué manera, con vaselina, va entrando poco a poco en la opinión pública, que el euro digital es fundamental para nuestras vidas, que hay que caminar hacia ello, porque en lugar de Bizum, pues haremos una transferencia inmediata y ya no pasará de eso de que en 1 o 2 días te dan el dinero, sino que lo podrás utilizar al instante. Veremos si no nos ponen el dinero con caducidad como chinos. Pero bueno, hipotecas en Estados Unidos alcanzan el 8%. 8%. Miren el gráfico. Ojo, 8%. Y lo que les decíamos, 10 años americano para arriba. Tipos de interés ya no hace falta que suban mucho más, porque el problema es de deuda. El problema es de cantidad de emisión de deuda. Ya le contábamos ayer que Biden decía 100.000 millones. ¿Para qué? No, para ayudar a Ucrania y para ayudar también a Israel. 100.000 millones. Techo de deuda, ¿no? Si ya me han destapado la cajita de las patatitas estas que hace ¡pum! Y ¡ala! Topa afuera. Pues ya me han destapado el techo de deuda. En ese entorno, 30 años americano, hipoteca, 8%. Veámoslo en gráfico. Gráfico de Covey Letter. Fíjense, 2014, 2023, ¿cómo estamos? Volviendo a claves del día, colateral a lo que se está viendo, alrededor del 8%, el 10 años americano vuelve a acercarse al 5%. El 2, el 1, se ya está sobrepasado el 5%. Máximo desde 2007. Condiciones de financiación se nos están disparando. Si no es el hipotecario, es todo. Condiciones de financiación disparadas. Pequeñas y medianas empresas. Hemos escuchado durante toda la semana a miembros de la FED decirnos, no, es que con esas condiciones de financiación no hay manera de volver a subir tipos de interés. Vamos a ver el 1 de noviembre. Y China, a la sombra de Country Garden, cuyos inversores internacionales están diciendo hace nada, unos minutos, que ya están hablando con la compañía para ver cuál es el plan después de no pagarles, en el periodo de gracia, de tal manera que pueden ejecutar directamente a Country Garden, pero Country Garden, apoyada por el gobierno chino, le da lo mismo lo que digan los inversores internacionales, van a negociar lo que les dé la gana negociar, pero poco más. Pero a la sombra de Country Garden y de Evergrande va estabilizándose también el crecimiento de China, como vimos ayer, y como todas las casas de análisis le vienen elevando en el último día el crecimiento. Volvamos a la guerra de Israel. Guerra de Israel que centra la atención, además de lo económico, en una fotografía clave, como les decía al principio, alrededor de que si la diplomacia no funciona, funciona la fuerza. Si no hay diplomacia, hay fuerza. Vamos a ver si podemos ver el siguiente gráfico. Si no funciona la diplomacia, funciona la fuerza. Y a partir de ahí entran los 2 portaaviones que Biden va llevando a la zona. Uno ya allí y la otra opción sería empezar a mover otro de los portaaviones. Vamos a ver si podemos ir primero al de guerra de Israel y luego a más claves, para intentar entender el punto en el que estamos, como hemos visto desde el principio. Israel, hace apenas también unas horas, su ministro de Exteriores israelí, que se lo ha contado Eva también hace una hora aquí en Negocios Televisión, ya ha afirmado que no solo es la expulsión de Hamás,
sino que da por hecho que va a disminuir el territorio de Gaza. Ojo que esta declaración, unida a lo que está diciendo Jordania, cualquier intento de expulsar a palestinos de Cisjordania se considerará una declaración de guerra. Es decir, hay dos líneas rojas ahora mismo en toda esta fotografía que Israel está dispuesta a pasar. Uno, la reducción del territorio de Gaza. Váyanse al sur, que ya volverán. Bueno, ya, pero ya volveremos ¿a dónde? ¿Por qué? Porque estaría buscando Israel poner una zona de protección, una zona acolchada que le permita poder defenderse en el futuro de ataques como los vividos y sobre todo de Hezbolá, del grupo terrorista de Hezbolá al norte de Gaza. De tal manera que una zona que permita ser un entorno de paso que necesite controlarse perfectamente como zona militarizada. Vamos, lo más parecido a lo que está pidiendo Rusia en el entorno de Ucrania con la OTAN. Lo que está pidiendo Israel es un entorno, una zona, un colchón en Gaza con control israelí. Vamos a ver cuánto, si es un tercio, la mitad o tres cuartos, pero no se sabe, pero sí se sabe que lo que quiere es controlar una parte. De ahí que el mensaje del ministro de Exteriores israelí es muy claro a la hora de decir, va a disminuir el territorio de Gaza. No piensen que va a volver a ser el mismo territorio de Gaza cuando se expulse a Hamás. Esta es línea roja para Irán, esta es línea roja para gran parte del mundo árabe que no ha querido reunirse con Biden en esa famosa cumbre de Jordania, con Abdullah II. ¿Qué es lo que dice Jordania? Que lo que no se puede consentir es que toda la región padezca ahora la entrada de Israel y se produzca una diáspora a sus países. De tal manera que dice, será una declaración de guerra siempre que haya un intento, no que lo consigan, sino que haya un intento de expulsar a palestinos hacia Cisjordania. La línea roja de Jordania también está presentada. La línea roja de Irán ya saben que está mucho más cerca. Por lo que eso que veíamos al principio de una vez que la diplomacia no falle va a tener que funcionar la fuerza que está diciendo Estados Unidos, bueno, es que va a ser tal cual al ritmo que van. Porque la diplomacia no solo no está funcionando, sino que nos vamos acercando a un empeoramiento de estas condiciones, pero cada vez mayor. ¿Qué es lo que va avanzando o que parece que es lo único que ha conseguido Biden en todo el viaje? Lo único que ha conseguido Biden en todo el viaje es esto, que Israel permita 20 camiones que transporten ayuda humanitaria en Gaza tras la visita de Biden. Hay cientos de camiones. Según la fuente, miles de camiones. ¿Con qué límites ha puesto Israel? Con el límite de que cualquier ayuda humanitaria, ya sea a través de agua, sobre todo combustible, pueda llegar a manos de Hamás. ¿Cómo lo va a comprobar? Israel dice, sí, vamos a tener la capacidad de comprobar dónde llega esa ayuda humanitaria. Y por tanto ayer se abría una parte del sur de Gaza para que esos camiones vinieran. Ahora se entiende todo el entorno del mensaje de Israel de al sur, al sur, al sur, porque esos camiones no van a ir a toda Gaza. Van a tener muy controlada en una zona donde también la previsión de Israel es que esté militarizada en breve, para poder controlar toda esa zona también, para que no pueda llegar a Hamás toda esa ayuda humanitaria. Pero lo único que ha conseguido Biden en un desastroso viaje a Israel, diplomáticamente hablando, son los 20 camiones de ayuda humanitaria. Solo. Y si tienen en cuenta que ya el lunes había un acuerdo sin llegar Biden entre Estados Unidos, Israel y Egipto para que esto se produjera de esta manera, en ese entorno es evidente y queda claro que el lunes también algo frenó que la ayuda humanitaria llegara el lunes cuando todos estaban avisados que la ayuda humanitaria iba a llegar el lunes. Una vez que no llega el lunes y llega el miércoles solo porque Biden ha venido, empieza una fotografía clara de que aquí hay cuestiones muy diplomáticas, por decirlo de una manera diplomática, en el entorno de lo que está sucediendo. Biden le pidió, como han escuchado al principio, que no se guíe por la rabia y que evite esos errores cometidos por Estados Unidos tras el 11S, en un mensaje claro de había que frenar
el inicio de la respuesta para, rebajando pulsaciones, tener una respuesta más acorde con lo que va a suceder, no de una manera inmediata, poniendo a Estados Unidos como ejemplo su reacción tras el 11S, que es una declaración histórica. El otro punto fundamental está de esa visita, hasta qué punto el abrazo de Biden no era un abrazo no solo de contención, sino de preparación de todo lo que va a suceder, viendo el portaavión y medio que tienen ya allí, el portaavión que ya tienen y el que va camino de Israel. De tal manera que también a Estados Unidos le interesaba mucho que se retrasara el momento inicial por cuestiones económicas, para calmar mercados, para calmar precio del petróleo y sobre todo para estar en la zona como quiere estar Biden, que es al menos con los 2 portaaviones y entre 2.000 y 4.000 marines en la zona. El otro punto fundamental viene desde la otra guerra, que no es que se haya olvidado, es que ha perdido el foco. Rusia dice que los ataques con misiles ATACMS, estos que vimos en la jornada de ayer, que se habían producido desde Ucrania, ATACMS son misiles de largo recorrido enviados por Estados Unidos a Ucrania, dice que es un terrible error porque involucra definitivamente a Estados Unidos, esto se lleva diciendo 1 año y medio, pero gracias a Dios tampoco va a más, pero es un terrible error, pero dice Rusia, no cambia la guerra. Que eso que vimos en la jornada de ayer, la confirmación de que mover la primera línea es altamente complicado, es muy complicado mover esa primera línea de guerra. Más claves en un entorno donde la guerra en Ucrania tiene otro punto fundamental, y es cómo Rusia ya ha anunciado que va a mandar 24 horas a proteger, se lo contamos ayer por la noche, a proteger y a observar qué sucede desde el Mar Negro 24 horas con aviones cargados con misiles supersónicos, con el Kinzhal este famoso. De tal manera que va a intentar Rusia, aprovechando la fotografía de Israel, tener una escalada no respondida por Occidente en el que envíe esos aviones con el Kinzhal a toda la zona del Mar Negro para hacer toda una observación de la zona. Pero esto que queda colateral a lo que está viviendo en Israel es una escalada monumental de lo que está sucediendo en Ucrania, en la guerra de Ucrania. ¿Por qué? Porque al final lo que ha metido así por el lado Rusia en el momento en el que todo el mundo mira a Israel son una serie de cazas rusos con un misil supersónico, transoceánico. De tal manera que tenemos una fotografía complicada también en todo lo que va alrededor, colateral a la fotografía principal que ahora mismo se centra en Israel y esa visita de Biden. Todos van aprovechando como el momento para decir, y ahora cojo esta pequeña posición, y ahora esta pequeña posición, no precisamente territorial, sino de estrategia en el medio y largo plazo. El otro punto fundamental viene alrededor de cómo China y Rusia en esa visita bilateral o en esa cumbre bilateral en la que luego se unieron más países de Asia-Pacífico, han firmado el mayor contrato de sus relaciones comerciales en alimentación para el suministro de 70 millones de toneladas de cereales, leguminosas y oleaginosas. Es decir, le van a poner trigo y cereal a China todo el que necesite y más. ¿Por qué? Volvemos a lo que decíamos hace un par de días. Una de las mejores cosechas, no solo para Rusia, también para Ucrania, en los últimos años. De tal manera que toda esa fotografía llega en la cumbre de ayer de buena cosecha para decirle a China, no solo es petróleo, es alimentación más barata de lo que tenías en estos momentos. De tal manera que 70 millones de toneladas entre cereales, leguminosas y oleaginosas que le ponen, sobre todo en la fotografía, a China la opción de ese gran acuerdo que estaba buscando también en materia de alimentación y no solo energética. Vamos, que el bloque de China y Rusia también está aprovechando que el foco está puesto en Israel para reforzar, para incardinar mejor relación entre ambos. El otro punto fundamental vimos los resultados de Goldman Sachs, ayer los resultados de Morgan, caen un 9% esos beneficios, después de ver cómo la banca de inversión, la banca patrimonial, pierde mucho terreno. En ese escenario, Goldman Sachs, menos 9%. Caída del beneficio. La banca está siendo la primera de este entorno de beneficios. Bueno, en España es diferente, han visto los resultados de Banca Internacional aquí en la última hora.
sobre lo que está sucediendo en el conjunto de la economía, que es movimiento de subida de tipos, y empieza a ver cómo también esa banca patrimonial empieza a perder gran parte del Goldilocks que había tenido en los últimos años. Caen los beneficios de Morgan un 9. Los de Goldman habían caído ya un 7. Banca privada norteamericana en una situación de empezar a ver las curvas y no precisamente con el cinturón de seguridad demasiado apretado. Estados Unidos impone nuevas sanciones a los misiles y drones de Irán, sobre todo en la fotografía de cómo se puede ver la ayuda que le está dando a Rusia y que le puede dar a los grupos terroristas que están ahora mismo en Gaza. No solo Hamas y Hezbollah, sino ya vieron lo que está diciendo desde Israel alrededor de Yihad Islámica, por lo que a partir de ahí nuevas sanciones de Estados Unidos, además de bloquearle los 6.000 millones que le había liberado en verano Estados Unidos por venta de petróleo a Irán, levantándole un poco las sanciones a Irán, lo había puesto en Qatar, dice que lo ha vuelto a bloquear. Ahora lo que tenemos son nuevas sanciones, misiles y drones, en este caso de Irán. ¿Y por dónde viene la respuesta de Irán que vimos también durante la jornada de ayer y que vamos a analizar en breve también en las entrevistas? Sobre la propuesta de un veto al petróleo árabe para Israel. Eso lanzó el precio del petróleo rápido hacia arriba. Estados Unidos, como le hemos venido contando hace unos minutos, ha salido rápido para decir: Venezuela, te levantamos una parte de las sanciones, saca 300.000 barriles de petróleo diarios al mercado, reducimos el precio y sobre todo tú compensas lo que se va viendo de que es un choque sobre todo energético en este momento con el crudo, con el petróleo como elemento fundamental. ¿Qué es la clave de esta propuesta de Irán? ¿Qué contesta Arabia Saudí? Depende de cómo se posicione Arabia Saudí en este entorno, que está entre los 51 países que toman la medida. Ahí, en ese entorno, se puede calibrar si Irán está solo o Arabia Saudí, que estaba más pegado a Estados Unidos en las últimas décadas y que una parte de su población le decía: ¿qué estás haciendo? O aprovecha la situación y, al igual que ha roto relaciones diplomáticas con Israel, pausado, dicen, vuelve otra vez a Irán y apoya la medida contra Israel para también la opinión pública local tenerla contenta alrededor de que no están en el entorno de Estados Unidos apoyando a Israel contra Palestina. Por lo que la clave fundamental no es la propuesta de veto, que Irán puede decir misa. La clave fundamental está en cuántos de los 51 le apoyan. Y dentro de los 51, uno, Arabia Saudí. Lo que ha propuesto o lo que está planteando en este caso Irán es ver hasta qué punto Arabia Saudí puede girar un poco la diplomacia. Puede cambiar su posición de los últimos años, de un poquito más de la última década, y puede caminar hacia una situación más proárabe contra Israel y a favor de un mercado de petróleo OPEP que camine más a 1970, Yom Kippur, Siria y Egipto. Es decir, en ese entorno lo que está calibrando Irán es dónde está Arabia Saudí. Si Arabia Saudí se mueve hacia Irán, el precio del petróleo tiene un problemón, Estados Unidos tiene un problemón y toda esa fotografía se va moviendo alrededor de cómo puede ir mejorando la relación entre Irán y Arabia Saudí, que se había roto. El otro punto fundamental viene alrededor de los 100.000 millones, que le venimos contando. Ayer dijo Biden, sin nombrar los 100.000 millones, vamos a pedir una ayuda histórica, extraordinaria, al Congreso para responder ante la situación tensa, ante la situación histórica, la situación que nos encontramos ahora mismo. Wall Street Journal dice 100.000 millones. 100.000 millones, pero no tiene speaker. Ayer, segunda votación, fuera. No tiene speaker. Y el que va camino de ser speaker no quiere darle los 100.000 millones. De tal manera que el problema para Biden es que por mucho que quiera tiene contrapeso. Y el contrapeso se llama partidarios de Trump, que están ahora mismo, primero intentando conseguir ser speaker, este famoso Jones, pero sobre todo el bloqueo posterior de 100.000 millones, que se dicen pronto. ¿Qué es lo que busca para una parte de los republicanos Biden que ya los tiene convencidos? Busca sobre todo una fotografía clara en la que le diga: vamos a proteger la frontera sur de Estados Unidos. Y hay una parte muy importante de dinero que va a ir a la frontera sur. Una vez que aprueben el presupuesto, Biden hará lo que considere que tenga que hacer con los 100.000 millones que estarán ya liberados. Bueno, pues
más Lego aquí, menos Lego aquí. Pero las piececitas las voy juntando y va a aparecer donde va a aparecer. Israel y Ucrania. Israel y Ucrania. Piensen que Israel solo en la primera petición ya le ha dicho 10.000 millones. Ucrania tiene pendientes 6.000 millones desde que a McCarthy le dijeron vete a casa. Es decir, solo antes de empezar ya tiene gastados 16.000 millones. Y si como Israel dice esto es una guerra larga, lo que no quiere Biden es ir y volver, ir y volver, ir y volver a pedir dinero. Porque en una de esas le van a decir que no, que ya se lo han dicho. Vamos a gráficos. En una mañana, 8:31, en el que el mercado viene pelín negativo, el petróleo también cae, por lo que le hemos contado, alrededor de las sanciones de Venezuela, que está levantando un poco la presión Estados Unidos, y en ese entorno el oro también recoge un poquito, pero muy poquito, 0,07, y a partir de ahí, fotografía clara en la que el mercado, que está peleando SP500 en futuros con los 4.300, tiene que ver un poco tendencia en la lateralidad que empieza a haber desde los últimos días. A partir de ahí, renta fija, bonos, deuda, crisis de deuda y sobre todo 30 años americano, 30 años, 5%. 10 años, 4,90 y largos. 5% ya, 30 años tocados en la jornada de ayer. 30 años. Al 5%. Nos está marcando el cambio de época. El cambio de época fundamental en este entorno. Hacia unos tipos de interés que no existían, dinero gratis, entiendan lo de dinero gratis, hacia un camino de una financiación muy complicada. Y ante lo que Estados Unidos va a vivir en 2024 y 2025, que es la famosa muralla de vencimientos de su deuda. Pero, como es la nación más poderosa de la historia, pues se supone que le pedirán a Powell, tú ponte a imprimir, que ya lo pagarán los ciudadanos, con inflación, que es el otro elemento clave. La inflación no se va a ir. Y por tanto los tipos de interés, que ayer veíamos cómo iban caminando hacia una posible subida, incluso en verano del año que viene, no van a bajar al ritmo que una parte de la población piensa, me van ya a desatar el cinturón porque no puedo respirar con la hipoteca o con esa financiación que tengo que renovar de mi empresa y que me va a dejar tiritando. Porque además ese movimiento de precios por inflación se está evaporando. Ya no son subidas del 10%, vamos a caminar en un entorno del 2,5%, 3%, 2,2%, 2,5%. En ese entorno se va a ir moviendo la inflación en Estados Unidos y en Europa, según los analistas. Pero 5% indica dos cuestiones fundamentales. Uno, no van a bajar los tipos tan rápido. Pero sobre todo, a largo plazo, el problema de deuda se está cotizando en el 30 años. A largo plazo, el problema de que Estados Unidos pueda en un futuro no pagar, que son palabras muy mayores, se cotiza en el 30 años. Es decir, ¿dónde está el riesgo de que Estados Unidos siga hasta que llegue un día que diga, perdón, pero es que en el fondo no crecíamos, en el fondo emitíamos, nos hemos equivocado de término, no crecemos, emitimos deuda para que usted pueda seguir viviendo razonablemente bien? Pero la realidad es que estamos en una montaña de mentira alrededor del crecimiento en Occidente, que es la de la deuda y la deuda. Porque fíjense, miren el siguiente gráfico. Así explica esta mañana Covey Letter cómo Estados Unidos tiene ahora la fotografía. Dice, participa en múltiples guerras en todo el mundo. Inicia una guerra comercial con China. Los inventarios de petróleo de Estados Unidos están en mínimos históricos, con precios del petróleo de $90. Fíjense que hoy cae por debajo de 90 y es un festival. La inflación vuelve a alcanzar su máximo de 5 meses. El mercado inmobiliario menos asequible de la historia. ¿Cómo vamos a llegar al 2%? Inflacionario. ¿Cómo se va a llegar al 2% de inflación? Una recesión de caballo. Con una recesión monumental, o no se llegará. Pero lo que está planteando Covey Letter esta mañana es, con esta fotografía, ¿cómo quieren llegar a un entorno inflacionario del 2%
si no hay por el camino un tropezón, pero no un tropezón de me levanto, sino un tropezón que te quedas ahí en la lona, pero tranquilamente, porque mejor tumbado que de pie. Miren el siguiente gráfico, porque a la vez que la guerra de Israel nos va quitando el foco de lo que sucede en la economía se va deteriorando. Gráfico de Game of Trades, en el que apunta cómo las solicitudes de quiebra para empresas con al menos 10 millones o más en pasivos, y que ya tienes una deudita que te cuesta levantarte por las mañanas. Oye, ¿y qué hacemos hoy? Pues dejar que pase el día lo mejor posible. Número de presentaciones de quiebra de menos de 30 años en enero de 2022, que estábamos ahí, a casi 60 años en septiembre de 2022. Es decir, solicitudes de quiebra que se han duplicado en 9 meses. Tenemos aquí enero del 22, movimiento en julio del 23, marcándonos un camino que nos lleva ¿a dónde? Al tiempo del coronavirus. Aquí lo salvó la inyección en el mercado de dinero. Inyectar dinero. La inyección de dinero. Aquí salvó a la economía, claramente, meter más dinero. ¿Cómo lo salvas ahora? ¿Vuelves a incentivar la economía? Boom, boom, boom. Pues no puedes. Como lo hagas, se te va la inflación otra vez al cielo. Pero fíjense cómo el movimiento, sobre todo, de bancarrotas, pequeñas y medianas empresas, son las que ahora mismo están sufriendo, sudando, para intentar salir de esta situación. Es verdad que estamos en niveles pandemia, pero cuidado que el siguiente salto es 2008. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana cómo esa opción de hard landing, soft landing, en este caso soft landing, va ganando cuerpo. Gráfico de Bank of America, análisis mensual, en el que apunta cuáles son más o menos la fotografía que ve ahora mismo en una encuesta de grandes gestores. Y dice, veíamos una situación de soft landing, no landing, que estaba alrededor del 74%. Septiembre, agosto, julio, junio, muy constante alrededor del 70%, un poquito para arriba, o 68%, un poquito para abajo. Octubre de 2023, ¿qué ha pasado? Se ha subido hard landing al 30% desde el 21%, ha caído de 10 puntos, del 74% al 64%, la opción Fed, de que no va a haber landing o que va a haber un soft landing que va a ser ahí como unas cosquillitas. Pues la realidad es que los gestores ven ya lanzarse hacia arriba la opción de un hard landing en la economía. El empleo no cede porque en el fondo la Fed no está viendo las condiciones demográficas de Estados Unidos que le llevarían a ver que el empleo no va a ceder, salvo una recesión de caballo, y en ese escenario, pues que siga el empleo, hasta que se infle el globo, ¿lo puedes pinchar? No, espérate que infle más a ver si me explota en la cara. Y sigue inflando el globo, y sigue inflando, mejor que lo pinche. No, tú espérate, que igual no explota nunca aunque yo pinche y me voy a la luna volando con el globo. Pues hasta que pinche. Miren el siguiente gráfico, porque el otro punto fundamental es China. Frente a China es la preocupación, China es el problema, China es la preocupación. Reopening de China, de su economía, dice Bank of America en 2022, tocando esta parte baja del 2% del crecimiento de su economía. Movimiento en febrero, cuando dice gran parte de la economía china, sus ciudadanos, cuidado que yo quiero viajar, pero que vienen curvas. Y empieza el movimiento de descenso. Ahora otra vez un movimiento de recuperación donde se ve que la economía china, dice Bank of America, dicen esos gestores, está haciendo el bounce back, está haciendo ese movimiento de bote hacia arriba importante que llevaría a emergentes a terminar mejor el año, en un año que no ha sido muy bueno, para empezar 2024 viento en popa a toda vela. A partir de ahí, miren el siguiente gráfico, que nos lleva a ver de qué manera vemos que 1 de cada 4 espera no recesión en los próximos 18 meses, pero sí empieza a haber un movimiento recesionario en el primer semestre del 24. Es decir, no la espera, pero empieza a ver que hay un movimiento de si la hubiera, ¿dónde? En el primer semestre del 2024. Ya estamos como en el 22, diciendo, no, si este año ya no, pero el 23 sí, pues estamos en el mismo punto.
empiezan los gestores de fondos a decirnos, segundo trimestre del 24, primero del 24, aquí está todo el lío. Y a partir de todo el lío que tenemos aquí, dicen, bueno, pero aún así, no recesión en los próximos 18 meses. Miren el siguiente gráfico, porque nos lleva a ver cuándo vendrá el primer recorte de tipos por parte de la Reserva Federal. El Q3 del 24 iba ganando espacio, sobre todo veíamos, el Q2 del 24 iba ganando espacio, en la encuesta de septiembre del 23, ven la línea azul, era el momento clave, no se veía prácticamente que fuera en el Q3 del 24, en la encuesta de ahora lo que dicen es, los tipos no bajarán hasta el Q3 del 24, 32%. Y luego tenemos Q2 del 24, 26% de probabilidades en ese entorno, 20 Q4 del 24. Vamos a la primera entrevista del día para intentar analizar qué es lo que está sucediendo con ese embargo del petróleo y en la guerra de Israel. Ignacio García Valdecasas, muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por invitarme. Saludo a ti y a toda vuestra audiencia. Gracias por compartir la fotografía que ves con nosotros a estas horas. ¿Qué fotografía estás viendo una vez que se ve que esta mañana dice ya la opinión pública estadounidense, dice Bloomberg, por ejemplo, si la diplomacia sigue fallando, 2 portaaviones? ¿Vamos camino de ese choque finalmente? Bueno, yo espero que no, y creo que por el momento el riesgo existe, pero es un riesgo limitado, porque a los actores externos, especialmente a Irán, no creo que en este momento le interese un conflicto generalizado en Oriente Medio, aunque podría producirse, y sobre todo a su patrón, a China, que no desea bajo ningún concepto que se ponga en peligro el suministro de petróleo iraní y que pueda cerrarse la vía de comunicación del estrecho de Hormuz. Creo que existe esa posibilidad, puesto que los ánimos se están caldeando a raíz de lo que Israel está haciendo en la Franja de Gaza. El foco se mantendrá en el norte de Israel, en el Líbano, pero creo que no se extenderá a otros países. Aunque hay quienes piensan lo contrario, que los 2 portaaviones lo que han ido ahí es a provocar. Lo que han ido los 2 portaaviones es a facilitar que el conflicto se extienda, porque en ese momento, porque desde un punto de vista u otro le interese a Estados Unidos, a Israel, provocar ahora el conflicto y no retrasarlo más, cuando quizás en el futuro ya Irán tenga un dominio absoluto de la posibilidad de fabricar bombas y armamento nuclear. Son los 2 puntos de vista que se están barajando. Ignacio, importante, si quieres vamos a ver varios temas clave alrededor de lo que está sucediendo. El primero sería la solución. Porque en esa solución, ayer Sánchez... Bueno, yo creo que la solución es el último, porque si no ponemos el conflicto en su contexto, hablar de una solución no sé si tiene mucho sentido. Sí, pero nos puede servir la solución a ver el contexto. Es decir, se está planteando que haya 2 estados y es el origen del conflicto. Es decir, porque ya se ha intentado en Camp David, ya se ha intentado en varios momentos desde 1948 llegar a esa solución de 2 estados. Y por ejemplo, Arafat estuvo sentado para firmar en Camp David. Entonces, vayamos si quieres al contexto, pero con la mirada puesta en por qué vuelven otra vez con los 2 estados si tantas veces ha estado tan cerca de estar en los 2 estados. Bien, yo desde que ingresé en la escuela diplomática en 1976 he visto bastantes cosas extraordinarias y esta es una de ellas. La solución de 2 estados en teoría es la mejor. Lo que ocurre es que está muerta. La solución de 2 estados está muerta desde el momento en que la comunidad internacional permitió que a los territorios ocupados palestinos se instalaran 1 millón de colonos judíos, que hace imposible la creación de un estado palestino. Pero es que además la solución está muerta y en realidad murió cuando asesinaron a Isaac Rabin. Lo que pasa es que no nos hemos enterado y la gente se aferra a sus deseos y a de que la solución de 2 estados siga vigente. Pero lo más extraordinario es que desde el primer momento la solución de 2 estados se estaba diseñando de una manera que era imposible, porque los países OTAN, con Estados Unidos a la cabeza, decidieron que se reconocía a la parte fuerte, Israel, y que a la parte débil, Palestina, se le reconocería cuando llegara a un acuerdo con la parte fuerte, con Israel. En ese caso, ¿qué interés tiene la parte fuerte en llegar a un acuerdo? No tiene ningún interés. Por lo tanto, no reconocíamos a Palestina hasta que llegaran a un acuerdo entre ellos. Sí reconocíamos a Israel, que era la parte fuerte.
O sea que ya estaba muerta desde el inicio porque era una forma de hacerse trampas al solitario. En cuanto al reconocimiento de Palestina, hubiera ayudado. Yo creo que ya es demasiado tarde. El Partido Socialista Español lo tenía en su programa electoral de manera taxativa en los años anteriores a 2017, que en cuanto llegaran al gobierno reconocerían al Estado de Palestina, como hizo Suecia, con independencia de lo que hiciera la Unión Europea y sus Estados miembros. Y ahora, luego, en el 2014, el Congreso decidió una proposición no de ley que se debía reconocer al Estado de Palestina. Y todavía pues seguimos mareando la perdiz, lo cual pues la verdad es que son cosas verdaderamente extraordinarias. Por un lado, la responsabilidad de la comunidad internacional y por otro, nuestra política interior. En ese entorno, Ignacio, el otro punto fundamental sería saber si ya venía de un conflicto, de una guerra de casi 100 años, cuál es el punto y sobre todo cuál es el next step que se puede tomar para evitar que el conflicto escale a nivel Oriente Medio, porque el otro punto fundamental es entender por qué todo Oriente Medio estaría implicado en el conflicto, ¿no? Ya, si no se conoce la historia, pues se puede pensar que el ataque de Hamás, que es un crimen de guerra o un atentado terrorista, según de la posición en la que habla se sitúe, o un crimen de guerra o un acto terrorista. No se entiende si no se le pone en un contexto que en realidad, en mi opinión, la guerra empezó en 1936, con la primera sublevación palestina contra el mandato británico, porque había abierto las puertas a la inmigración judía, la población judía que había pasado de un 4% a un 30% en 20 años. El problema había empezado antes, el problema había empezado cuando Europa y sobre todo el Imperio Británico decidió apoyar la creación de un hogar nacional judío y posteriormente un Estado judío en Palestina. Pero el conflicto, la guerra, la primera sublevación empieza en el año 36, que tiene como consecuencia descabezar al pueblo palestino, que se quedó sin dirigentes y sin representación política para cuando llegó el conflicto verdadero, que fue la división del país por Naciones Unidas. Todas las guerras que ha habido entonces tienen un hilo conductor, tienen el mismo hilo conductor, y esta última pues también. Es un contexto de un enfrentamiento producto de la creación del Estado de Israel y del enfrentamiento de Palestina, que no aceptó al principio la creación del Estado de Palestina, y cuando ya la aceptó ya era demasiado tarde para llegar a una solución. El otro debate fundamental de los últimos días es cómo puede ser que Israel no supiera y su inteligencia, su departamento de inteligencia, no hubieran encontrado que se iba a producir el ataque. Si lo sabía, si no lo sabía, en ese debate han pedido perdón ya. Saben que hay una parte de inteligencia hacia afuera, una parte de inteligencia hacia adentro, Mossad, la inteligencia interior. ¿Cómo podía ser que Israel no tuviera esa información de que iba a ser atacada? Aquí hay que distinguir con mucho cuidado entre los hechos, lo que sabemos, y lo que presuponemos o analizamos. Lo que sabemos es que los egipcios, el gobierno egipcio ha anunciado públicamente, ha comunicado públicamente que informó a los servicios secretos israelíes de que iba a haber un ataque de Hamás. También sabemos que el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso americano incide en la misma tendencia, que hubo información a los servicios secretos israelíes. También sabemos que los servicios secretos israelíes han pedido disculpas y han reconocido como un fallo de inteligencia. Eso es lo que sabemos. Y luego yo presupongo, lo doy por hecho, que los operativos en el terreno de los servicios secretos israelíes estaban plenamente informados. Por lo tanto, con las tres cosas que sabemos y con lo que presuponemos, podemos llegar a la conclusión que los servicios secretos israelíes tenían alguna información. Pero claro, como dice el profesor Mearsheimer, no es lo mismo que los egipcios digan va a haber un ataque de Hamás, en cuyo caso los israelíes pueden pensar pues, que en una noche van a tirar 5 cohetes, como era la costumbre, o los egipcios dijeron, mira, se están preparando para un ataque por mar, tierra y aire, varios miles de milicianos armados hasta los dientes por parte de Hamás. Pero en fin, en todo caso, la información llegó, la información debió subir, porque los servicios secretos la información siempre sube, un momento en que se analiza hasta dónde subió, hasta dónde llegó, ahí es donde no se sabe, y es si llegó a nivel político, si llegó a la cúpula, lo que no se sabe, y no creo que se sepa a corto plazo y que quizás los historiadores lo sepan. Lo que también es curioso y conviene señalar es que ese fallo de inteligencia, reconocido por la parte israelí, coincide
tiene una serie de coincidencias extraordinarias. Una, que no hubiera patrullas navales en las aguas de Gaza, que las había continuamente. Yo he estado allí, yo he cruzado a la franja de Gaza varias veces y he visto cómo los pescadores palestinos que pasaban de las 3 millas o de las 15 millas, según los días el régimen cambiaba, enseguida recibían fuego real por parte de las patrulleras israelíes. Esa noche, esa madrugada, no había patrulleras israelíes en las aguas de Gaza, no había patrullas vigilando la verja, que yo también las he visto, que las patrullas eran constantes, y cuando se destruyeron los medios electrónicos de vigilancia, se supongo que habría una reacción inmediata por parte de los que están controlando esos medios en las pantallas en el centro de control, lo supongo, pero es cierto que las fuerzas israelíes tardaron 6 horas en reaccionar. Entonces hay toda una serie de contradicciones que permiten a algunos especular. Yo desde luego no me gusta especular y me gusta hablar sobre los hechos, sobre lo que tenemos, pero que desde luego hubo un fallo de inteligencia que está claro. ¿Quién de las dos partes necesita más que se acabe la guerra? ¿Cuál es la amenaza de escalada real, si es que se puede entender, antes de que estalle un conflicto que pueda afectar a todo Oriente Medio? Y sobre todo, ¿cuál de las dos partes debería estar empujando más a que desescale? Se está viendo a Biden, sobre todo, hacer esfuerzos extraordinarios, pero también se ha visto a Putin hablar con todos los países que están en Oriente Medio, intentando calmarles también para lo que está sucediendo. ¿Cuál es la amenaza de escalada que se pueda ver o que se pueda prever desde antes del estallido del conflicto en Oriente Medio? Y sobre todo, ¿cuál de las partes tiene necesidad mayor de que esto pare? Hace casi 100 años el conflicto bélico empezó por la irresponsabilidad de la comunidad internacional y siempre es la irresponsabilidad de las grandes potencias, como ya he señalado antes. Durante todo este tiempo, hasta desde 1919 que se establece el mandato británico hasta ahora, el conflicto se ha ido pudriendo precisamente por la responsabilidad de la comunidad internacional y en concreto de las dos grandes potencias del momento, el Imperio Británico primero y Estados Unidos después. Y ahora mismo vemos esa responsabilidad, cuando en el Consejo de Seguridad el secretario general, la delegación rusa o la delegación brasileña propone un alto el fuego inmediato con carácter humanitario. En el caso de la propuesta, bueno, en el caso del secretario general nadie le hace ni caso, prefiero ahorrarme el adjetivo que acompaña al sustantivo caso. En el caso de la propuesta rusa fue vetada por Francia, el Reino Unido y por Estados Unidos porque no condenaba la actuación de Hamás. Cuando se está pidiendo un alto el fuego, entonces habría que hacer una redacción para ver si se condena esto, si se condena lo otro. Y luego finalmente la propuesta brasileña, que ya era más modesta, que no quería un alto el fuego, sino una simple pausa humanitaria, fue vetada en el Consejo de Seguridad por Estados Unidos. Biden ha conseguido que Israel permita que los egipcios abran el paso de Rafah, que es un pequeño paso que la franja de Gaza se comunica con Egipto, en la parte sur-occidental. Y eso ha sido, yo creo que algo positivo, pero debería irse rápidamente un alto el fuego. A la parte que más le conviene el alto el fuego en este momento es lógicamente a la parte palestina, puesto que están muriendo miles de personas, la mitad de los cuales niños. Según Save the Children ayer en televisión española, más de la mitad de los muertos son niños y ya van cerca de 2.000 niños muertos por los ataques aéreos israelíes. Que en los 6 primeros días conviene recordar que tiraron 6.000 bombas teledirigidas de precisión, 6.000 al día, sino para comprender la magnitud del horror al que estamos asistiendo, debemos saber, por ejemplo, que en una superficie similar a la franja de Gaza, que son 300 kilómetros cuadrados, en la guerra de Ucrania, de ese tipo de armas inteligentes teledirigidas de precisión, Rusia tira 25 o 30 al día. Rusia tira 25 o 30 al día, mientras que Israel en los primeros días tiró 6.000 bombas de ese tipo. El alto fuego es fundamental porque se está produciendo una auténtica carnicería. No va a haber perdonadme que os sea sincero, yo soy un pesimista que según algunos definen como un realista bien informado, no creo que vaya a haber solución al conflicto a corto ni a medio plazo. La comunidad internacional y las potencias lo que tienen que hacer es obligar a las partes a hacer una administración más o menos razonable del conflicto para que sufran lo menos posible los inocentes, la población civil y especialmente las mujeres, las madres y los niños. Pidió ayer a Netanyahu que evitara la rabia
posterior a lo que ha sucedido y que evite errores cometidos por Estados Unidos tras el 11S. ¿A qué errores se refiere y sobre todo ese mensaje? Pues, No sé si te ha llamado la atención. sí, me ha llamado la atención, pero la verdad es que no sé a qué errores se refiere. Hombre, los errores dramáticos que estamos todavía pagando, por un lado fue la invasión de Irak, que ha sido terrible, y se nos olvida la invasión de Irak cuando hacemos el análisis de la invasión de Rusia de Ucrania. La invasión de Irak con los centenares de miles de muertos, la destrucción de un país, la destrucción de un Estado, sí, y que luego además no era falso, como ya dijeron los especialistas de la Agencia Internacional de Energía y los observadores internacionales con aquel sueco enfrente, creo que se llamaba Flick, que no había armas de destrucción masiva, como luego se demostró que no había armas de destrucción masiva, y cuando Tony Blair y Bush nos aseguraron que podían estar disponibles en 45 minutos y tirárnoslas a todos en Europa y en Oriente Medio. Y en Afganistán, pues los errores, yo creo que ha sido un continuo error, desde el inicio, que tenían que haber protegido al único líder opositor, ya me falla la memoria, el líder opositor que estaba refugiado en el norte de Afganistán, que era la única fuerza que estaba haciendo frente a los talibanes, y lo dejaron que lo asesinaran los talibanes. Yo creo que a partir de ahí toda la intervención norteamericana en Afganistán ha sido un puro error o una sucesión continua de errores. Y claro, pues han tenido que irse con el rabo entre las piernas, como ya les ocurrió en otras ocasiones, como le ocurrió en Vietnam. Entonces, no sé exactamente a qué errores se refiere el presidente Biden, pero desde luego los que no tenemos el conocimiento exacto de lo que se refería, y la opinión pública hay un amplio abanico de donde elegir múltiples errores, tanto en Irak como en Afganistán. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ignacio García Valdecasas ha sido cónsul general de España en Jerusalén y embajador también de España en Rusia. Ha sido un placer poder conversar contigo, con usted. Sí, fui encargado de negocios y ministro consejero. Yo fui embajador en Paraguay, en Chipre, y representante en Palestina, no embajador, porque no reconocemos, somos de los pocos países que no reconocemos a Palestina junto con el resto de los Estados miembros de la Alianza Atlántica, de la Unión Europea y de sus socios, aliados y países candidatos, con la excepción de Suecia, que sí lo reconoció a pesar de que no hubiera una decisión común por parte de la Unión Europea. Don Ignacio, buen día y buen negocio. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, a vuestra disposición. Son las